Amén. Sean bienvenidos todos a nuestro servicio en vivo de Centro Palabra de Fe desde Compton, California. Vamos a estarnos preparando en este día para alabar a nuestro Dios, para exaltarlo como Él se lo merece. Si usted está ahí en su lugar donde usted vive, pues le mandamos un saludo y le pedimos que se ponga de pie, porque vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a exaltarlo como Él se lo merece en este día. Vamos a darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios, porque Él es digno de ser alabado. Pues sean todos bienvenidos y les seguimos diciendo que nos pueden seguir viendo a la 1:30 de la tarde los días domingos a través de Facebook y otros lugares en internet. Prepare su corazón, prepare su vida, prepare su voz para alabar al Señor en esta tarde, y vamos a alabarlo, y vamos a pedir también a la congregación de aquí que se pongan de pie, y póngase de pie ahí donde usted está, y vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya, prepare su corazón, vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Desde que el mundo fue y de tu boca salió, Rey de Reyes fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Sigue reinando hoy, por siempre reinarás. Santos y ángeles, cantemos a una voz. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Eres mi respirar y ahora puedo alabar tu nombre sin igual. Por siempre, mi vida sea por ti una ofrenda sin fin. Te canto y gritaré, cuán grande es nuestro Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria. Que mi vida sea para ti, mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria. Que mi vida sea para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria. Que mi vida sea para ti, mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria. Que mi vida sea para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria. Que mi vida sea para ti, mi vida sea para ti, siempre darte honra y gloria. Que mi vida sea para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios por siempre. Él merece toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Prepare su corazón para adorar a nuestro Dios en este día. Y vamos a alabarlo, vamos a exaltarlo como nuestro Dios se lo merece. Adórelo a Él, exáltelo ahí donde usted está, con todo su corazón.
Vamos a adorarlo, porque Él es digno de ser alabado. Aleluya. Sí, Señor, Tú eres digno de toda adoración y alabanza. Gracias, Padre, porque podemos adorarte. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas y esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios, vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas y esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Grande eres Dios, vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas y esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos
solo a ti Dios. Grande eres Dios. Tú eres grande, Rey. Tú eres digno de mi adoración. Tú eres digno, Rey, de toda adoración, oh Dios, porque eres digno, Rey. Solo Él es digno de toda alabanza. Solo Él es digno de toda adoración. Nunca te canses de adorarlo, de exaltarlo, porque Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Con ustedes, nuestro pastor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dígalo conmigo. Porque Él es bueno. Primero, aleluya. Juntos, ¿listos? Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Ahora dígalo en hebreo conmigo. Aleluya. Kitov. Ki leolam hasdo. Gloria a Dios que Él es bueno. Y la palabra de Dios dice que los redimidos son los que deben de decretar y declarar que Él es bueno. Vamos a estar entrando ahora. Hemos estado cubriendo el tema, ¿verdad? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Basado en la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 8. El domingo anterior, el pasado domingo tenemos unos domingos en este tema. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Nos dimos cuenta, ¿verdad? Que que dice la Biblia que en 1 de Juan 3, 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús vino a este mundo, Él se manifestó, Él apareció, Él se manifestó con el propósito de deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Nos dimos cuenta que una de esas obras, la más grande y más terrible obra del diablo, fue traer muerte al hombre, traer muerte a la humanidad. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice en Romanos 5:12, ¿verdad?, que fue por la desobediencia de un hombre que entró el pecado al mundo y por causa del pecado la muerte. Y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que, ¿verdad?, que es un hombre que fue Adán. Entonces la muerte espiritual vino. Y Cristo Jesús nos redimió. Cristo Jesús deshizo esa obra de la muerte espiritual, llevando Él mismo en su cuerpo, en su espíritu, no solamente en su cuerpo, en su espíritu. Es muy importante que entendamos que la muerte, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, cayeron de la gloria de Dios. Entonces el pecado separó al hombre de Dios. Eso es la muerte espiritual. La muerte física fue el resultado de la muerte espiritual. Adán primero murió espiritualmente y luego 930 años después físicamente murió. Entonces Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él tuvo que llevar y probar la muerte espiritual por toda la humanidad. Fue un hombre que trajo la muerte espiritual y de acuerdo a la palabra de Dios, fue un hombre que trajo vida espiritual a la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo destruyendo a aquel que tenía al imperio de la muerte espiritual. Esto es al diablo. Entonces la Biblia nos dice en Hebreos 2:14 que Satanás, el diablo, es o era el que tenía el poder
el imperio de la muerte espiritual. Ahora, voy a repetir otra vez. La muerte espiritual vino primero en el espíritu de Adán y Eva. El espíritu de Adán y Eva fueron separados del espíritu de Dios. Dios se tuvo que salir, ¿verdad? De Adán y Eva. Su espíritu que estaba en Adán y su espíritu que estaba en Eva se salieron. La razón por qué estoy basándome yo en esa manera de pensar o la manera como estoy explicando es por lo que dice la Escritura en 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 45, cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que el primer Adán, hablando de Adán, nuestro padre terrenal, el primer hombre, por el primer Adán fue hecho alma natural, dice, fue una alma viviente, ¿verdad? Es Adán. Vamos a leer esa escritura en 1 de Corintios 15, versículo 45, para citarlo. Quiero citarlo exactamente como lo dice, porque es importante que veamos. Esto es 1 de Corintios 15, 45, ¿verdad? Versículo 45 del capítulo 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, hablando de Cristo Jesús, Cristo Jesús es el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces vemos que el primer Adán fue alma viviente, pero cuando antes de que el pecado entrara al espíritu de Adán y de Eva, espiritualmente tenían la naturaleza divina de Dios. Tenían la vida de Dios, Zoe, que es la vida de Dios, la misma vida que Dios tiene, Zoe, Z-O-E, esa es la vida de Dios. Tenía el amor divino de Dios, agape, tenía el amor de Dios, tenía ¿verdad? La luz de Dios, que Dios es luz, entonces tenían el alumbramiento. Adán estaba conectado con Dios y Dios con el hombre. Yo lo puedo ver de esta manera porque Cristo Jesús mismo lo dijo cuando estaba hablando con sus discípulos. Y Él les dijo, no crean por las palabras que yo les estoy diciendo, pero crean por las obras que ustedes ven. Que no, estas obras que ustedes ven no son obras mías. Yo no soy el que estoy haciendo estas obras. Es mi Padre que está en mí que hace estas obras. Entonces vemos que Jesús, bien claro, le estaba diciendo a nosotros también, ¿verdad? Por supuesto, que su Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Entonces vemos también que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, cuando Él salió de las aguas bautismales en el río Jordán, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. No es una paloma, pero para poder explicar cómo vino el Espíritu Santo, el autor dice que descendió como una paloma, vino y permaneció en Cristo. En ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo y se quedó el Espíritu Santo en él. Ahora, una voz del cielo vino diciendo, se oyó. Juan el Bautista oyó esa voz y Jesús mismo también oyó esa voz. ¿Y sabe quién más oyó esa voz? Satanás. El diablo también oyó cuando Dios dijo, tú eres mi hijo amado. Otro evangelio dice, este es mi hijo amado. Pero Dios dijo, parece que es el evangelio de Lucas, donde dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Satanás también oyó eso. Entonces ahí estamos y podemos ver bien claro la Trinidad. Dios Padre está en el cielo hablando, oímos la voz del Padre. Cuando dice, este es mi Hijo amado, vemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que viene en forma de una paloma en Cristo, en Jesús, para entrar a su Espíritu, entrar Él. Y luego vemos al Hijo, a Jesús, que nació en un pesebre, que vino con, ¿verdad? Que Dios le dio un cuerpo a su palabra eterna, que Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces le preparó un cuerpo en la vientre de María y María le dio a luz
al Hijo de Dios, con un cuerpo físico, carne, sangre y hueso. Entonces, Jesús, como bebé, su nombre terrestre o su nombre físico es Jesús, el hijo de María, ¿verdad? No era hijo de José, porque sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero el nombre de su humanidad, ese es más bien dicho, el nombre de su humanidad es Jesús y el nombre de su deidad es Cristo. Entonces, Cristo no es su apellido, Cristo es el ungido de Dios y su unción, conocido también en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que el Cristo que Dios iba a mandar iba a redimir a su pueblo, iba a ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Dios en carne. Por eso Isaías dijo, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Será llamado admirable, consejero, será llamado también Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre estaba en él. Entonces, vemos de que Cristo Jesús en la cruz del Calvario tuvo que voltear. Adán fue el primero, podemos decir, Adán fue el primero que nació de vida espiritual y cuando el pecado entró, espiritualmente murió. Fue separado de Dios. La Biblia cuando habla de muerte, hay que entender esa palabra clave. Son dos palabras claves en la Biblia. Si los entendemos, vamos a entender la palabra de Dios mucho mejor. La palabra muerte, la mayoría de veces que la Biblia habla de muerte, no está hablando del cuerpo físico, está hablando del espíritu. La separación del espíritu de Dios y del hombre. Entonces, eso es lo que la Biblia llama muerte espiritual. Entonces, Adán murió 930 años después, físicamente murió, pero primero murió espiritualmente. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús, antes de poder morir físicamente, tuvo que primeramente morir espiritualmente. De otros modos, físicamente no hubiera podido morir. La razón por qué Adán murió es porque su espíritu había sido separado. Pero mientras que Cristo Jesús y el Padre, o Cristo y el Padre todavía está el Padre en él y él está en el Padre, físicamente no puede morir. Cualquier persona que sufrió lo que Jesús sufrió, los golpes, ¿verdad? Fue apedreado, le arrancaron su barba, le pusieron la corona de espinas, su sangre, todo lo que derramó su sangre, y todavía físicamente no podía morir. Pero cuando Dios cargó en su espíritu, no solamente en su cuerpo, su espíritu todavía estaba en su cuerpo porque todavía estaba vivo. Su alma y su espíritu estaban en su cuerpo, que era su templo, así como nuestro cuerpo es el templo de nuestro espíritu. Entonces, cuando Él fue hecho pecado, 2 Corintios 5:21, yo lo he dicho, pero quiero repetirlo otra vez porque queremos ver que Cristo Jesús también deshizo otra obra muy grande que Satanás trajo por causa del pecado. Entonces vemos que para redimirnos de la muerte espiritual, Él tuvo que llevar la muerte espiritual por todos nosotros. Él fue separado por 3 días y 3 noches. Su espíritu fue separado de Dios y Dios tuvo que voltear su rostro. Dios tuvo que desamparar a su Hijo. Por eso Él mismo dijo, sus palabras mismos lo dijo, Padre, cuando oímos a Jesús decir esas palabras, Elí, Elí, lama sabachthani, ¿verdad? Otros lo pronuncian diferente, pero es la manera como yo lo estoy pronunciando. En arameo, lo que estaba diciendo era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió cuando su padre lo abandonó, ¿verdad? Volteó su rostro. Es el momento que Dios puso en él, como dice Isaías 53, que todos los pecados de su pueblo y todos los pecados de la humanidad, Él los llevó. Él tuvo que llevar, y Pedro lo dice bien claro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, el cual llevó nuestros pecados en el madero, ¿verdad? Por cuya herida fuimos nosotros curados, para que vivamos nosotros para justicia. Por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Déjame repetirlo otra vez. 1 Pedro 2:24. Dice, el cual llevó nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos, viviésemos a la justicia, por cuya herida
fuimos nosotros curados. Entonces, Él llevó el pecado porque su espíritu todavía estaba en su cuerpo. Ahora, vamos a ver bien claro que otra obra de Satanás, y lo vamos a ver con la palabra de Dios, es pobreza. Porque la pobreza no es de Dios. La pobreza no es de Dios. Vamos a Gálatas, el capítulo 3, versículo 13 y 14 del libro de Gálatas, y vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo concerniente esa obra de Satanás por causa del pecado. Acuérdense que el pecado trajo la muerte y por causa de la muerte vinieron todas las maldiciones, todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo, lo que este mundo, este planeta está experimentando ahorita, es por el resultado de la muerte espiritual que vino a toda la humanidad por causa de Adán y Eva. Gálatas 3, 13 y 14 dice el Espíritu Santo, Cristo nos redimió. Nota lo que dice, que Cristo no nos va a redimir, ya nos redimió. Esa palabra redimir significa rescatar, pagar por completo, restaurar o poner en la posición original en la cual estaba. A veces oímos a personas, ¿verdad?, decir, yo hice un error, la regué, hice algo, pero luego me salió bien, salió todas las cosas y hice bien las cosas, entonces yo me redimí del error que yo había hecho. En otras palabras, todo lo malo que habías hecho tú ya se arregló, ahora no eres culpable o estás limpio de cualquier culpabilidad, de cualquier pecado. Entonces, Cristo nos redimió, nos compró, es otra palabra también por comprar, nos sacó, nos redimió y Él pagó un precio. La Biblia de Pedro dice que Él nos redimió no con plata y oro, sino con su preciosa sangre nos redimió. Pero aquí estamos viendo la manera como Dios tuvo que, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que llevar Él en su cuerpo y en su espíritu. Acuérdense que la muerte, el pecado afecta el espíritu. El pecado afecta el espíritu. Cuando dice la mano que pecare, esa morirá, está hablando del espíritu. El cuerpo solamente viene de la tierra y va a regresar al polvo de la tierra, pero nuestro espíritu no vino de la tierra. El espíritu de Adán y Eva vinieron de Dios mismo. Entonces vemos de que el Espíritu de Dios, por Pablo, nos dice que Cristo nos redimió y nos dice de qué nos redimió. Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio, nos rescató, nos restauró a la posición original a la cual estaba. ¿Cuál posición? La posición que Adán tenía antes de ser separado de Dios. En la posición que él tenía con la intimidad y con esa relación que Dios y Adán tenían como padre y como hijo. Una relación íntima, una relación cercana. El Padre estaba en el Hijo, en Adán, y Adán estaba en Dios. Entonces vemos de que tristemente esa relación se rompió, se separó por causa del pecado. Pero ahora vemos aquí a Cristo, el único, por 4,000 años, desde Adán hasta Jesús, ninguna persona, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno de los profetas, ningún ser humano tenía Zoe, tenía vida eterna, porque toda la humanidad que había nacido de Adán y Eva, todos estaban separados de Dios por causa del pecado, la muerte espiritual. Pero luego Dios, en su sabiduría, Dios en su plan divino, tuvo que pasar la simiente del hombre, de Adán, para que naciese el Hijo de Dios con un cuerpo, carne y sangre y hueso. Y Cristo, el Hijo de Dios, pudo venir a este mundo y ser nuestro sustituto. Él es 100% humano y él es 100% Dios. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? No puede haber otro mediador. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, ¿verdad?, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces solamente hay uno. ¿Por qué puede ser mediador? Porque Él es 100% Dios.
y era 100% humano. Él tenía un cuerpo físico como el cuerpo que usted y yo tenemos, ¿verdad? Entonces, Él fue el único que calificó para ser el Redentor. Y gloria a Dios que Él es. Pero aquí le dice el Espíritu Santo, Pablo, que nos redimió de la maldición de la ley. Y luego bien claro que nos explica, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es interesante porque esa declaración que Dios dijo en Deuteronomio, no me recuerdo exactamente en qué porción, pero eran años, décadas y centenares de años que Dios dijo, maldito el que es colgado en un madero. Cuando estaba hablando de un madero, estaba hablando de una cruz. Maldito el que es colgado en una cruz. Los judíos no matan a los culpables que rompen la ley por blasfemia o adulterio, no los mataban crucificándolos, los mataban a pedradas. Ahí la palabra de Dios dice cómo merecía la muerte. Una persona que era agarrada en adulterio, tenía que morir él y ella, ¿verdad? Eran apedreados. Pero Dios ya sabía que el imperio romano, él ya sabía que 4000 años después de la creación de Adán y de Eva, Dios ya sabía que el imperio romano iban a estar en su apogeo, en su poder, y que la manera como ellos iban a matar o torturar a los criminales, a los que merecían la muerte por rebelarse contra el imperio, contra César, rebelarse contra el imperio. Entonces Dios ya sabía que la muerte que los romanos iban a usar era la crucifixión. Entonces muchos no entendían que Dios estaba diciendo maldito el que es colgado en un madero, porque no existía la crucifixión en ese tiempo. Eso no vino hasta muchos años después, miles de años después, cuando vemos que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y se cumplió. Dice que Él fue maldito, pero nos dice el propósito. Nos dice para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Los gentiles somos nosotros que no somos judíos. No somos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Somos de las naciones. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu no es solamente ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Gloria a Dios, eso es poderoso, de que Dios esté en nosotros y Dios muere en nosotros, porque dice Juan, primera de Juan 4:4, más vosotros los habéis vencido, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, solamente ser llenos del Espíritu Santo es algo poderoso, pero el Espíritu de Dios está diciendo más que eso. Cuando dice recibimos la promesa del Espíritu, nos está diciendo que todo lo que el Espíritu Santo prometió en el Antiguo Testamento a Abraham, todo lo que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, fue el Espíritu Santo que con estas promesas ahora pertenecen a nosotros, a los gentiles, en Cristo Jesús, esa bendición. Ahora, si un cristiano como yo, por muchos años, ¿verdad? Yo fui salvo, lleno del Espíritu Santo, pero como muchos cristianos hoy en día, si usted le pregunta, ¿qué es la maldición de la ley? ¿Qué significa? ¿Qué es la maldición de la ley? Algunos le van a responder como muchos, algunos dicen, bueno, pues no sé, pero gloria a Dios, Cristo me redimió de esa maldición. La Biblia dice que me redimió de una maldición, entonces, gracias a Dios. Pero si tú no sabes todo lo que involucra la maldición de la ley, entonces verdaderamente no sabes, como yo no sabía, de lo que Cristo ya me había redimido. Y cuando uno está falto de conocimiento, por eso dice el profeta Joseas, en capítulo 4, versículo 6, Dios dice a través del profeta, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Fue destruido. Y luego Isaías, el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 13, dice el Espíritu de Dios, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No está hablando conocimiento de matemática y de historia y de las estrellas. No, está hablando del conocimiento de su pacto. Tú y yo tenemos que tener un buen conocimiento del pacto de Dios, porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios tenía un pacto, el
pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y ese mismo pacto lo ratificó con más de 3 millones de judíos, de israelitas, en el monte Sinaí. Ese pacto fue sellado con sangre. La sangre de esos animales, la sangre del cordero que tuvo que ser inmolado, ¿verdad? Para que salieran de Egipto. Y luego Dios estableció esa fiesta que todos los años tenían que celebrar la Pascua, porque ese cordero que tuvo que derramar su sangre, y luego la sangre puesta en los dinteles de la puerta, en el poste de arriba de la puerta, esa sangre de ese cordero inocente, la carne tenía que ser asada y luego tenían que comerse la carne adentro de la casa, porque esa noche el ángel destructor, déjame decirte que Dios no tiene ángel destructores, es Satanás que viene a hurtar, matar y destruir. Dios tuvo que levantar su mano protectora en las casas que no miraba la sangre. Dios mismo dijo que la sangre será por señal. Y cuando el destructor venga, Dios mismo dice, no dejaré que el destructor entre a esa casa. Gracias a Dios por su protección divina. Porque cuando Él ve la sangre rociada en nuestros corazones, ese cordero que fue inmolado de Cristo, por eso tú tienes que tener esa gloria, esa fe en la palabra de Dios y en la sangre de Cristo. Ahora, vamos a ver qué es lo que incluye la maldición. La maldición es triple. Primero es la muerte espiritual. Ya vimos eso. Cristo nos redimió llevando a la muerte. Segundo, también la maldición, ya vimos la semana pasada, que las enfermedades también son parte de la maldición de la ley. Ya lo leímos, ya vimos que por eso Cristo Jesús tuvo que llevar nuestras enfermedades en su propio cuerpo, lo que dice Isaías 53, versículo 4 y 5, y luego primera de Pedro 2:24. Ya lo cité también, y luego en Mateo 8, versículos 16 y 17, donde dice que cuando llegó la tarde, cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús a muchos endemoniados y con su palabra echó fuera los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, el cual dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí vemos que Cristo Jesús nos redimió de las enfermedades, llevando Él las enfermedades. Pero hay otra parte de la maldición de la ley que muchos no lo han visto y no lo entienden. Y si tú no sabes esto, no vas a tener la fe para recibir la prosperidad divina que Dios tiene para ti, que Dios tiene para su pueblo. ¿Por qué? Porque la pobreza, la escasez, la pobreza es parte de la maldición de la ley. Y Gálatas 3:13 nos dice bien claro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Déjeme darle las escrituras para que usted pueda ver que la pobreza es parte de la maldición. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 28, donde usted va a poder ver cuál es esa promesa del Espíritu Santo. Porque todos los mandamientos que Dios nos dio y las promesas que Dios nos dio son las promesas del Espíritu Santo. Amén. Somos herederos de la promesa. Somos, como dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos de Cristo hay aquí en este día? Amén. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente o linaje o simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Hemos heredado todo lo que Dios le prometió a su pueblo. Y aquí vemos en Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 1, donde dice el Espíritu Santo, capítulo 28, versículo 1, nomás quiero leer unos cuantos versículos aquí, luego vamos a brincar al versículo 15 y luego vamos al 47. Dice, acontecerá, esto es lo que va a pasar, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Digan conmigo bendiciones. Quiero que usted vea aquí que hay bendición que Dios promete, son promesas. Cuando nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, Dios ha dado sus promesas que estas bendiciones son nuestras. Dice, estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Empieza a mencionar estas bendiciones. Ahora, brinque conmigo al versículo 15, porque quiero que usted vea, porque hay bendiciones por guardar y cumplir los mandamientos, escuchar atentamente su voz y guardar y cumplir, pero también
hay un resultado, hay una consecuencia que es conocida como la maldición por no poner por obra. Nota lo que dice el versículo 15. Dice, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta de de amasar, maldito el fruto de tu vientre, y empieza a dar las maldiciones. Son 68 versículos en el capítulo 28. Y solamente del versículo 1 al versículo 14 encontramos las bendiciones. Del versículo 15 hasta el versículo 68 está mencionando las consecuencias por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Todo esto que usted lee ahí es conocido bíblicamente, es conocido en la palabra de Dios como la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. Cuando Él dice, si oyes atentamente la voz para cumplir sus mandamientos y guardarles todos sus mandamientos son sus instrucciones, son sus leyes que nos ha dado para nuestro propio beneficio. Pero si nosotros quebramos uno de esos mandamientos, entonces ya hemos violado ese pacto. Entonces Dios ha dicho que esas maldiciones, note lo que dice el versículo 44 del mismo capítulo 28. Podemos ver que esto está bajo la maldición de la ley. Y de esto Cristo nos redimió. Que no dijo Gálatas 3:13, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Entonces estamos viendo parte de la maldición de la ley, versículo 40, fíjese lo que dice versículo 44. Él te prestará a ti y tú no lo prestarás a él. ¿Qué es la pobreza? Tú no tienes suficiente para poder comer, para poder sobrevivir, Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que ir a buscar que alguien te preste. Que alguien te preste. Entonces, si tú estás teniendo que pedir prestado, la Biblia dice que pedir prestado es parte de la maldición de la ley. Yo no lo dije, no me vea así. Está diciendo aquí, yo sé que personas dicen, entonces yo no voy. Mire lo que dice. Dice, Él te prestará a ti, tú no le prestarás a Él. ¿Por qué? Porque no vas a tener para prestarle. Él será por cabeza y tú serás por cola. Note lo que dice el versículo 47. El versículo 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Esta es la clave de todo lo que Dios está diciendo a su pueblo. Porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Dios quiere que tú le sirvas, no por fuerza, no porque te estás torciendo la mano. No, Él quiere que tú le sirvas porque le amas. Él quiere que tú le sirvas porque Él es tu Dios y tu Padre, y Él ha prometido guardarte y protegerte. Él quiere que tú le ames y le obedezcas porque lo amas. Porque lo amas. Entonces, porque dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo, el enemigo, tus enemigos, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Ahora, tristemente, por la traducción que se tradujo, como se tradujo la Biblia en hebreo, se tradujo a griego, hubo unos cambios en la manera como se interpretó en el idioma original, las palabras originales. Dios no dijo Jehová enviará. La palabra correcta hebrea es Jehová permitirá que otras naciones vengan contra ti. Jehová permitirá. ¿Por qué Dios va a permitir eso? Yo sé que personas dicen, pues es lo mismo. Si Dios lo hace o Dios lo permite, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque no es Dios el que está trayendo la maldición. No es Dios, es el pecado,
es Satanás y es cuando Dios dio su palabra. Escuche bien, deme su atención, esto es muy importante. Cuando Dios dio su palabra y dio sus promesas, entonces Dios también dijo las consecuencias que iba a suceder si el pueblo de Dios no obedecía su palabra. Entonces, si el pueblo de Dios quiebra el pacto, rompe el pacto que Dios tenía con ellos, entonces Dios ya no está obligado de cumplir su palabra y sus promesas a su pueblo. Y si Dios no cumple sus promesas a su pueblo, entonces Dios no puede proteger de los enemigos y de lo que Satanás quiere hacer contra ellos usando las naciones para venir a destruir. Dios no puede protegerlos porque entonces Él se constituye un mentiroso. Si Él continúa bendiciendo a su pueblo que se ha volteado y no han cumplido sus leyes, han ido detrás de otros dioses y Dios todavía sigue protegiéndolos, Dios todavía sigue bendiciéndolos, entonces Dios ha cometido un pecado porque mintió. Entonces Dios ya dio su palabra y Dios no puede cambiar su palabra. Él dijo, estas bendiciones vienen sobre ti. Si tú cumples tu palabra, yo voy a hacer esto por ti. Si tú no cumples mi palabra, yo no voy a poder protegerte de todo lo que el enemigo quiere hacer. Las maldiciones no vienen de Dios, hermanos. Amigo mío, escúchame bien. Dios no tiene maldiciones. Porque si las maldiciones vienen de Dios, estamos en serios problemas porque vamos a vivir eternamente con Él. Pero bien claro que nos dice Apocalipsis que cuando Satanás, el dragón, sea arrojado y sea echado al lago de fuego, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no más llanto. ¿Qué nos está diciendo? Que todo dolor, toda la aflicción está viniendo del enemigo, está viniendo de Satanás. Pero gloria a Dios por el nuevo pacto. Gloria a Dios que Cristo Jesús nos redimió de la pobreza también. Y si tú puedes creer su palabra, ahí está la clave. Tristemente muchos le dudan a Dios, por eso no le traen a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Para poder prosperar económicamente y recibir la prosperidad divina de Dios, es indispensable. Dios no puede prosperarte, Dios no me puede prosperar a mí si yo le estoy robando, si yo estoy quedándome con sus diezmos. Entonces Dios no puede reprender al devorador por mí, en mi causa, porque yo mismo le estoy atando las manos a Dios y a los ángeles, que Dios quiere bendecir, pero no lo puede hacer. Entonces, tristemente, muchos cristianos, por la duda y el temor, le están robando a Dios. Vamos a hacer una oración. Yo sé que hay algunos que necesitan abrir. Ora conmigo esta oración. Dios, en este momento, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, Cristo Jesús resucitó de los muertos. Tú lo resucitaste con poder y victoria, después de que había dejado mis pecados sepultados en el infierno. Y hoy públicamente yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, queremos oír de ti. ¿Por qué no en un momento va a estar pasando Arturo Ruiz para darte unas informaciones muy, muy importantes? Y ahí él te va a dar la página web donde tú puedes mandarnos tu testimonio, o si tienes alguna petición. Queremos mandarte también material para que tú sigas creciendo espiritualmente si tú aceptaste a Cristo Jesús. Queremos que nos envíes tu testimonio de que hoy tú te entregaste a Cristo. Muy bien, sin tomar más tiempo, voy a estar entregando este lugar. No te vayas, no cambies, ¿verdad? Ahí quédate por un momento. Arturo va a estar pasando para darte una información muy, muy importante. Amén. Con ustedes, Arturo. Gracias, Pastor Ricardo. Tremenda enseñanza. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para destruir las obras del diablo. Excelente. Bienvenidos y bendecidos todos nuestra preciosa audiencia, hermanos, amigos y audiencia de web. Le damos la bienvenida y estamos nosotros contentos de estar con ustedes. Y hoy tiene Dios algo muy especial para ti. ¿Y sabe lo que es especial de Dios? Es su palabra. Porque Dios y su palabra uno son, o uno es, como usted la quiera recibir. Pero lo importante de la palabra de Dios es que produce algo. Usted nunca va a recibir la palabra de Dios
y algo no va a suceder o va a producir. La palabra siempre produce aquella cosa por la cual Dios la envió. A veces nosotros queremos agarrar la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga lo que nosotros queremos hacer, pero no, Dios ya estableció que Él mandó su palabra como una semilla, produciendo tras su propio género o produciendo tras su propio propósito. Y podemos ir a Tercera de Juan 2, que es algo muy familiar, todo el mundo la hemos escuchado y la hemos oído, y dice así, Tercera de Juan 2, que dice, amado, ¿cuántos amados tenemos aquí? Amén, aquí estamos los amados de Dios. Es que muchas personas a veces tienen un conflicto en su alma, que dice, bueno, es que nadie me quiere a mí, pero mire, Dios le dijo que nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y también la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es más, la palabra de Dios dice que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y sabemos que nosotros estamos en esa familia, amados. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Acaso dijo aquí algunas cosas? No, dice en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, así como prospera tu alma es la condición para poder recibir la prosperidad de todas las cosas, o ser prosperado en todas las cosas. Hay una condición. ¿Y cómo se ve una alma prosperada? Mire, es una mente prosperada, es una conciencia prosperada, emociones prosperadas, imaginaciones prosperadas, voluntad prosperada, deseos prosperados y recuerdos prosperados. Una alma prosperada es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando usted está prosperado en su alma, entonces usted también puede prosperar en todas las cosas. Y mire que también dice que tenga salud. ¿Por qué es su salud importante? Bueno, para que después que su alma sea prosperada, usted puede disfrutar de toda esa prosperidad porque usted está con salud. Y mire que así como prospera su alma es lo inmaterial suyo, es su mente, su voluntad, sus pensamientos, y yo sé que muchas otras cosas, pero esas son las tres cosas que mandan a su alma. Y entonces salud es lo físico suyo. Y ahí es donde el Señor también lo puede prosperar, en su salud. Pero todo está conectado. Cuando usted tenga una alma prosperada, usted puede ser prosperado en todas las cosas. Y mire, como dice aquí Romanos 8:2. ¿Por qué usted puede ser prosperado? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, esa ley del pecado y de la muerte, nosotros podemos pasar por un cementerio y parece que esa ley es absoluta. Que nosotros podemos ver que la gente se muere y que esa ley es muy poderosa. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que nosotros, cada vez que pecamos, nosotros vamos a morir. Pero dice que hay una ley que sobrepasa esa ley. Y esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa es la ley que nos prospera. Estaba escuchando que el pastor Ricardo está diciendo que la ley, o sea, que son las instrucciones de parte de Dios. Y son esas instrucciones que nos ayudan a nosotros a prosperar, así como prospera nuestra alma. Esas leyes ayudan a nuestra alma a poder prosperar. Y mire, usted tal vez me dice, hermano Arturo, ¿qué tiene que ver esa prosperidad de nuestra alma y nuestra salud con la prosperidad material, que es la prosperidad financiera? Bueno, es que nosotros, el Señor nos ha dado leyes de prosperidad también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener y ser bendecidos para ser de bendición a otro. Y es importante, porque lo único que usted puede dar es lo que usted tiene.
Si usted no tiene, usted no puede dar. Pero ¿cómo es que Dios quiere que usted prospere en todas las cosas? Inclusive en la área financiera. Mire, Dios estableció en su reino una ley. La ley de la siembra y la ley de la cosecha. Y todo tiene que ver junto. Pero si usted no hace uno, no va a recibir el otro. O sea que si usted no siembra, nunca va a recibir la cosecha. Así que es necesario que usted escuche lo que Dios le ha puesto en su corazón y usted lo obedezca. Porque muchas veces cuando es tiempo de nosotros dar, ponemos cosas inconscientemente. Pero Dios nos está enseñando que nosotros prosperamos en todas las cosas, así como nuestra alma prospera. Porque nuestro espíritu siempre está dispuesto a obedecer a Dios, porque nosotros en nuestro espíritu con Dios uno somos, estamos en la misma familia y siempre lo que Dios quiere hacer, eso es lo que el espíritu quiere hacer, pero nuestra alma es lo que nos detiene. Y a veces el Dios dice, mira, yo quiero que tú dé una ofrenda de $1,000. Y de una vez nuestra alma, oye, empezamos a hablar en lengua. Y la cosa es que no, es que Dios está viendo más adelante. Y dice, mira, ahora mismo tú estás ofrendando y estás dando esta semilla en obediencia a lo que yo te he puesto en tu espíritu, en tu alma. Pero más adelante, esa cosecha que yo tengo preparada para ti, nadie lo va a detener si tú me obedeces aquí. Pero si tú me desobedeces aquí, eso que yo tengo preparado para ti, las grandes promesas, no te van a alcanzar, no te van a llegar, no te van a sobrepasar. Y necesito yo que tú me obedezcas en lo pequeño para que en lo mucho te voy a poner. Y el Señor quiere que empezamos. Y yo sé que digo $1,000, pero mire, yo me acuerdo cuando yo empecé a tener esta revelación. Empecé con un cuara, 25 centavos. Y de 25 centavos salté a 50 y después a $1, después a 5, después a 20. Y poco a poco, pero es que veía la bendición de Dios manifestarse. Y si en lo poco le fui fiel, dice él, en lo mucho me pondré. Y mire, ahora mismo estoy yo en una audiencia mundial, hablando a través de la internet a todas estas personas que están escuchando la palabra de Dios. Que no hay nada más importante en este mundo que la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios ha puesto para prosperarnos. En la área financiera, yo le digo, sea fiel en lo poco para que Dios lo ponga en lo mucho. No deje que el enemigo le engañe. No mire a lo que está pasando con las circunstancias en el mundo, porque usted, siempre he dicho que el mundo está en crisis, pero usted está en Cristo. Y si Cristo con usted, nadie lo va a poder parar. Gálatas 3:29 nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y bueno, ahí vemos de nuevo que la palabra de Dios tiene una condición. Y la condición es si vosotros sois de Cristo. El pastor Ricardo ya le ha dado la oportunidad que usted sea parte de la familia de Dios. Espero que usted lo haya aprovechado y que haya recibido usted a Cristo como su Salvador para que usted pueda aprovechar de todas esas promesas como heredero de Dios. Y heredero significa que usted tiene acceso a todo lo que le pertenece al Padre. Aproveche, que es gratis. Lo único que le costó fue a Cristo su vida, pero a usted crea que usted lo ha recibido y usted va a prosperar en su vida. Le damos gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es infinita y tu palabra es poderosa para poder que las personas puedan prosperar en su alma, que puedan tener salud, que puedan prosperar financieramente, que ellos tengan una abundancia para ser de bendición a otros. Padre, yo te pido que tú extiendas tu mano de poder para hacer sanidades, milagros, prodigios y maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bendice a nuestra audiencia, Señor. Bendícelos con tu amor, tu paz, gozo y prosperidad.
que ellos tengan, Señor, y que ellos puedan disfrutar de un Padre amoroso que los quiere mucho y que quiere lo mejor para ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, le damos gracias por su sintonía. Le animamos que nos sintonice el próximo domingo a la misma hora, a la 1:30. Y quiero decirle que nosotros tenemos formas de dar, es a través de en línea, www.palabra.org, /inclinada, puede dar sus ofrendas ahí, o nos puede llamar a la oficina, al 310-632-7337, y nosotros le podemos dar instrucción cómo poder dar a través de Zelle. O nos puede escribir. Centro Palabra de Fe está localizado en el 107 West Artesia Boulevard, en Compton, California, 90220. Y claro que usted también puede mandar todas sus peticiones de oración o nos puede llamar para que nosotros podamos tomar sus datos y podemos seguir orando por usted. Centro Palabra de Fe es una iglesia que no solamente es evangelística, que queremos alcanzar las almas para el Señor Jesús, pero también estamos nosotros aquí orando por las peticiones y las necesidades del pueblo de Dios. Y ese es nuestro compromiso con ustedes. Bueno, también quiero dejarles saber que el pastor Ricardo está en Fe Victoriosa, el canal 40.4 TV en enlace, todos los viernes a las 10 de la mañana. Y sintonice porque el programa se pone muy bueno. Hemos tenido muchas llamadas de personas que han sintonizado y que le han tocado los mensajes del pastor Ricardo. Y le agradecemos a todos ustedes por sintonizar al pastor Ricardo en TVN Enlace Fe Victoriosa. Bueno, vamos a cerrar con nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro, sea de bendición a otro.